Bienvenidos a una nueva inmersión histórica. Hoy nos trasladamos a 1816, Uf, 1816, a Mendoza, Argentina. donde el general José de San Martín preparaba al ejército de los Andes para la campaña libertadora de Chile. Imagínate. Imagínense la escena, Sí, el ajetreo de los preparativos, la presión, claro. a tope, cada detalle meticulosamente planeado. Cada detalle. En este momento crucial, un oficial llega al despacho de San Martín con un problema que podría cambiar el curso de la historia. Es que la situación era crítica. Totalmente. La audacia de la campaña de San Martín requería una disciplina Impecable. férrea y una logística impecable. Cualquier contratiempo Claro. podía poner en peligro la liberación de Chile. Ajá. La tensión debía ser enorme. El oficial, pálido y angustiado, Sí. pide hablar con San Martín, no como general, Ajá. sino como don José, Ajá. revelando la gravedad de la situación. Wow. Confiesa haber perdido 2,000 pesos del batallón. Para que se hagan una idea, 2,000 pesos en esa época era una suma enorme, Exacto. suficiente para equipar a un escuadrón completo de caballería. Estamos hablando del equivalente a cientos de miles de dólares de hoy en día. ¡Wow! Perder esa cantidad era un golpe durísimo para el ejército, sobre todo en un momento tan delicado. Y no solo eso, No. el oficial jura no ser jugador ni haber malgastado el dinero. Sí. Simplemente ha desaparecido. Oh, Su preocupación va más allá de lo económico. claro. Su honor, Pues uno, su familia, su familia. su deber. Todo está en juego. Claro, porque en ese contexto el honor era fundamental. Sí. Imagina la presión que debía sentir ese oficial. Mucha. No solo había fallado al ejército, sino que también había manchado su nombre Claro. y puesto en peligro el bienestar de su familia. San Martín, con su característico semblante impasible, Ajá. lo escucha con atención. Ajá. De repente se levanta, Sí. abre un cajón de su escritorio y sin decir palabra. En serio. Saca 2,000 pesos y se los entrega al oficial. ¿Y qué momento? Qué mame. Es una escena poderosa. Increíble. San Martín, en un acto de absoluta autoridad, Sí. resuelve el problema de forma inmediata. Sí. Pero no se queda ahí. No. Le ordena al oficial reponer el dinero Ajá. y guardar absoluto silencio sobre lo ocurrido. Y aquí viene lo más impactante. San Martín con voz gélida le advierte: si el general San Martín se entera de esto, lo mandará a fusilar. Escalofriante. Escalofriante. Es un movimiento brillante por parte de San Martín. Totalmente. Por un lado, demuestra compasión y comprensión Sí, por la situación del oficial, claro. pero al mismo tiempo se establece un límite, claro. Ah. Está diciendo, te he ayudado, pero la disciplina del ejército es innegociable. Exacto. Es una muestra de la complejidad del personaje. ¿Sí? San Martín, el estratega militar, el líder. Ajá. Pero también el hombre capaz de combinar la clemencia con la severidad de la ley. Y es que este episodio nos permite analizar las diferentes facetas de San Martín como líder. Totalmente. No era solo un genio militar, No. sino también un hombre que entendía la importancia de la moral Claro. y la disciplina en su ejército. Y lo más interesante es que lo hace a través de un acto que combina la generosidad Sí. con una advertencia que seguramente caló hondo en el oficial. Ujú. ¿Qué crees que habrá pasado por su mente al salir del despacho? Me imagino una mezcla de alivio, Sí. gratitud, Claro. pero también una profunda sensación de responsabilidad. Ya. San Martín le había dado una segunda oportunidad, pero Ya. también había recordado el peso de sus acciones. Absolutamente. Y esto nos lleva a una pregunta aún más fascinante. ¿Cómo habrá afectado este incidente a la campaña libertadora? ¿Habrá influido de alguna manera en la forma en que el oficial se desempeñó en el campo de batalla? Es una pregunta difícil de responder. Pero sin duda, este episodio nos invita a reflexionar sobre el impacto que las decisiones de los líderes, incluso las que parecen pequeñas, Ajá. pueden tener en la vida de las personas Sí. y en el curso de la historia. Totalmente. Y no solo eso, No. nos deja con la intriga de saber si el oficial cumplió su parte del trato, Ya. si alguna vez le contó a alguien lo sucedido Claro. o si guardó el secreto para siempre. Interesante. Sin duda, este pequeño episodio nos abre una ventana a la complejidad del liderazgo en tiempos de guerra, Sí. a las decisiones difíciles que debían tomar hombres como San Martín y al impacto que estas decisiones podían tener en la vida de sus soldados. Y este es solo el comienzo. Aún queda mucho por explorar en esta inmersión histórica. Así que prepárense para seguir descubriendo junto a nosotros la fascinante historia del general San Martín.
Lo que me parece fascinante de este episodio es cómo nos muestra a San Martín no solo como un estratega militar, sino también como un líder que entendía la psicología de sus soldados. Es cierto, San Martín sabía que un ejército desmoralizado o dividido no podría alcanzar la victoria, especialmente frente al poderoso imperio español. Exactamente. Y al manejar la situación del oficial de esta manera, envió un mensaje claro a todos sus hombres. La disciplina era fundamental, pero la lealtad y la compasión también tenían un lugar importante. De alguna forma, humanizó el código militar, ¿no crees? Demostró que entendía las debilidades humanas y estaba dispuesto a ofrecer una segunda oportunidad siempre y cuando se mantuviera el orden y la integridad. Totalmente. Y esto es algo que muchos líderes, incluso en actualidad, a veces olvidan. La rigidez extrema puede ser contraproducente. San Martín supo encontrar un equilibrio entre la firmeza y la comprensión. Y no olvidemos el contexto histórico. Estaban en medio de una lucha por la independencia con recursos limitados y enemigos poderosos. Cada hombre contaba. Imagina la presión que debían sentir. No solo estaban luchando por su libertad, sino también por la construcción de una nueva nación. En ese escenario, la cohesión y la confianza en el liderazgo eran cruciales. Y al actuar de esta manera, San Martín no solo resolvió un problema inmediato, sino que fortaleció la moral del ejército. Les demostró que su líder no era un autómata inflexible, sino un hombre capaz de comprender sus dificultades y apoyarlos. Es una lección de liderazgo que trasciende el tiempo. Un líder efectivo debe inspirar respeto, pero también confianza y lealtad. San Martín lo logró con maestría. Y es que este episodio nos recuerda que la historia no solo se trata de grandes batallas y fechas memorables, sino también de las decisiones a veces pequeñas que marcaron la diferencia. Las acciones de San Martín, aunque aparentemente simples, revelan mucho sobre su carácter y su visión como líder. Un hombre que supo combinar la astucia militar con una profunda comprensión de la naturaleza humana. Y esto nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Cómo se compara San Martín con otros líderes de la época? ¿Era su estilo de liderazgo único o compartía características con otros libertadores? Esa es una pregunta que nos adentra en un terreno fascinante. Si analizamos a otros líderes de la independencia sudamericana como Simón Bolívar o Bernardo Higgins, podemos encontrar similitudes y diferencias en sus estilos de liderazgo. Por ejemplo, Bolívar era conocido por su carisma y su capacidad para inspirar a las masas, mientras que O'Higgins se destacaba por su enfoque en la organización y la administración. Exacto, cada uno tenía sus fortalezas y debilidades. Lo que hace a San Martín tan interesante es su combinación de genio militar, pragmatismo y esa capacidad de conectar con sus soldados a nivel personal. Es como si hubiera entendido que la victoria no solo se alcanzaba en el campo de batalla, sino también en el corazón y la mente de sus hombres. Sin duda. Y eso es algo que lo distingue como un líder excepcional, no solo en su época, sino a lo largo de la historia. Y este episodio, con su aparente sencillez, nos permite vislumbrar esa grandeza, esa capacidad de tomar decisiones difíciles y moldear el destino de una nación. Es un recordatorio de que la historia está llena de matices de detalles que a veces pasan desapercibidos, pero que revelan la verdadera esencia de los grandes personajes. Y nos invita a seguir explorando, a seguir cuestionando y a descubrir las historias que se esconden detrás de los grandes acontecimientos. Porque al final, comprender el pasado nos ayuda a entender el presente y a construir un futuro mejor. Y hablando de explorar, aún nos queda mucho por descubrir en esta inmersión histórica. ¿Qué otros aspectos de la vida de San Martín te parece importante analizar? Bueno, creo que es crucial entender el contexto político y social de la época, cómo influyeron las ideas de la Ilustración en el pensamiento de San Martín, cuáles eran sus motivaciones más allá de la independencia, qué visión tenía para la nueva nación que estaba ayudando a crear. Esas son preguntas fundamentales. Y para responderlas vamos a tener que adentrarnos en las ideas, las influencias y las contradicciones que marcaron la vida de este personaje tan complejo y fascinante. Precisamente, ahí es donde la historia cobra vida cuando dejamos de ver a los personajes como figuras estáticas y los entendemos como seres humanos con sus sueños, sus luchas y sus contradicciones. Y en el caso de San Martín, esas contradicciones son aún más interesantes. Cómo un hombre que defendía la libertad podía al mismo tiempo imponer una disciplina tan estricta. Cómo se reconciliaban esos dos aspectos de su personalidad. Esa es la paradoja que vamos a intentar desentrañar en la próxima parte de nuestra inmersión histórica. Prepárense para un viaje apasionante a través de la mente y el alma del libertador José de San Martín. Retomando la historia del oficial y los 2,000 pesos, es interesante cómo este pequeño episodio nos abre la puerta a reflexiones mucho más profundas sobre la naturaleza del liderazgo, ¿no te parece? Sin duda, la decisión de San Martín de cubrir la pérdida del dinero y al mismo tiempo advertir al oficial con severidad nos habla de un líder complejo, capaz de combinar la compasión con la firmeza. Es como si estuviera trazando una línea muy fina entre la comprensión y la disciplina. Sí, Por un lado, reconoce la presión a la que estaban sometidos sus hombres, claro. las dificultades que enfrentaban,
Y decide darle al oficial una segunda oportunidad. Exacto. No lo humilla, no lo castiga públicamente, sino que lo ayuda a resolver el problema en silencio. Pero al mismo tiempo le deja claro que ese acto de generosidad no debe interpretarse como una debilidad. La advertencia de si el general San Martín se entera con ese tono gélido que mencionábamos antes, es una muestra de que la disciplina del ejército era innegociable. No importaba la situación personal, las reglas debían cumplirse. Es un recordatorio de que en tiempos de guerra las decisiones de un líder pueden tener consecuencias trascendentales. Claro. Un ejército desorganizado donde las reglas no se respetan es un ejército vulnerable. Y San Martín, con su visión estratégica, lo entendía perfectamente. Totalmente. No solo estaba construyendo un ejército, estaba forjando una nación. Exacto. Y para eso necesitaba hombres disciplinados, pero también leales y unidos. Lo interesante es que al actuar de esta manera, San Martín no solo estaba dando una lección al oficial, sino a todo el ejército. Claro. Estaba estableciendo un precedente, un ejemplo para todos. Es como si dijera, aquí hay reglas, hay consecuencias, Sí. pero también hay lugar para la comprensión y la segunda oportunidad. Una combinación muy poderosa, ¿no crees? Absolutamente. Y lo que me parece más fascinante es que esta pequeña historia, Sí. este episodio que podremos considerar anecdótico, Ajá. nos revela aspectos cruciales de la personalidad de San Martín Claro. y su estilo de liderazgo. Nos permite comprender cómo un hombre que llegó a ser considerado el padre de la patria en Argentina, En 3 países. Chile y Perú, Increíble. lograba equilibrar la firmeza con la empatía, la justicia con la misericordia. Y eso es lo que hace que la historia sea tan apasionante. No se trata solo de memorizar fechas y batallas, sino de comprender a las personas que estuvieron detrás de esos eventos, sus motivaciones, sus dilemas, sus contradicciones. Y en el caso de San Martín, esas contradicciones son aún más interesantes. Claro. ¿Cómo un hombre que luchó por la libertad de América Latina podía al mismo tiempo ser tan estricto en la disciplina militar? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del ser humano, sobre las tensiones que existen entre el ideal y la realidad, entre la necesidad de orden y el anhelo de libertad. Y quizás al analizar estas contradicciones, al comprender mejor a hombres como San Martín, podamos aprender algo valioso para nuestro propio tiempo. Sin duda, porque al final la historia no es solo un relato del pasado, sino un espejo en el que podemos mirarnos a nosotros mismos, cuestionar nuestras propias ideas y buscar inspiración para construir un futuro mejor. Y con esta reflexión creo que llegamos al final de nuestra inmersión histórica en la vida de José de San Martín. Ha sido un viaje fascinante a través de la historia, la estrategia militar y la complejidad del liderazgo. Espero que esta conversación les haya inspirado a seguir explorando, a seguir cuestionando. Totalmente. Y a descubrir las innumerables historias que se esconden detrás de los grandes personajes y eventos de la historia. Hasta la próxima y que la pasión por el conocimiento Y la curiosidad por el pasado los acompañen siempre.